Buenos días, a nosotros nos corresponde explicar todo lo que contiene el pliego de condiciones. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Pinzón Rodríguez y quien les habla, Ashley Daniela Pulga Sanguña. Por consiguiente, vamos a nombrar el índice que manejaremos. Como primer punto está que es el pliego de condiciones. Como segundo punto es que debe contener el pliego de condiciones. Como tercer punto se manejarán los tipos de pliego de condiciones. Como cuarto punto están las características del pliego de condiciones. Como quinto, los requisitos habilitantes de este. Y sexto, está el ejercicio práctico que vamos a llevar a cabo a medida de la explicación de, de, del pliego de condiciones. Para entrar en contexto sobre el tema que vamos a abordar y los contextos generales que tiene que debe contener el pliego de condiciones, vamos a presentar un video corto sobre, o bueno, donde explica el contexto de toda esta temática. El pliego de condiciones es un acto administrativo mixto, de carácter general, mediante el cual la Administración determina su necesidad y las reglas y medidas para adoptar para satisfacerla. Para ello, dentro del pliego de condiciones, la entidad estatal determina la forma previa y unilateral, las reglas en el proceso de compra pública que garantice una selección objetiva del contratista y las condiciones y cláusulas que regirán el contrato y el alcance de su contenido. El pliego de condiciones es la hoja de ruta del proceso de contratación. Su contenido, requisitos y estructuración determina las características que tendrá el futuro contratista, bajo qué parámetros la entidad suplirá su necesidad, cuáles son los compromisos para adquirir y cómo será la ejecución del contrato. En efecto, el pliego de condiciones constituye la ley para el procedimiento administrativo de selección del contratista, como del contrato a celebrar. El Consejo de Estado ha determinado que el pliego determina desde el comienzo las condiciones claras, expresas y concretas que revelan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas que se someterán al correspondiente contrato. Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato. Son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y el elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y más allá durante la vida del contrato. En efecto, el pliego de condiciones está definido como el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcance del contrato. Es un documento que establece una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista, no solo en la etapa precontractual, sino en la ejecución y en la fase final del contrato. Unos pliegos mal estructurados repercuten directamente en la efectividad y la transparencia del proceso. Pueden resultar en una ejecución inadecuada del recurso público y, en consecuencia, en una afectación del interés general. Los pliegos de condiciones deben contener requisitos adecuados y razonables y proporcionales para que los interesados puedan presentar sus ofertas y las entidades puedan seleccionar aquella que resulte más favorable y apropiada para obtener valor por dinero. Reglas objetivas, justas, claras, completas, que aseguren una escogencia objetiva y que eviten declaratorias desiertas de los procesos de contratación. Términos sencillos que eviten incorporar información innecesaria y que sean de fácil lectura y entendimiento para los interesados. Criterios que garanticen la posibilidad de que todos los interesados participen en el proceso de selección. En todo caso, en la determinación del contenido del pliego de condiciones, la Administración debe atender los principios consagrados en el Estatuto de Contratación Pública y en el artículo 209 de la Constitución Política. Después de tener este contexto breve sobre el pliego de condiciones, entramos a manejar el índice. Entonces, como primer punto se va a manejar la definición del pliego de condiciones, o qué es un pliego de condiciones. Es un documento que se construye a partir de los requerimientos necesarios para que un contratista pueda ser parte de un proceso de contratación pública, donde se mencionan las características que desea el solicitante para regular la ejecución de un proyecto en la adquisición de un servicio. Es de carácter obligatorio y se debe someter a todos los procesos de adjudicación que éste estipule. Como mencionó anteriormente en el video y haciendo un breve resumen a lo que acabo de leer,
El pliego de condiciones es el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcance de un contrato. Y pues es un documento que establece una perspectiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista. Para llevar a cabo la creación de un pliego de condiciones, es pertinente considerar que éste se debe adecuar a una síntesis de orden específico que estipule y contemple absolutamente todos los aspectos de orden jurídico que sean requeridos por los licitantes para formular todas las propuestas necesarias correspondientes al contrato que se va a realizar. De esta manera, la correcta constitución del pliego es de suma importancia, puesto que concreta de manera legítima los compromisos a los cuales se ven sujetos tanto el contratista como los administrativos, siendo de carácter obligatorio que estos asistan a todos los requisitos del contrato. A continuación se presentan algunos aspectos generales respectivos al contenido del pliego desde el punto de vista material o sustancial, bajo el marco del Decreto 1510 de 2013 en su artículo 22, del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, donde se determina el contenido mínimo del pliego de condiciones y asimismo se estipulan los aspectos que éste debe especificar. En un primer orden, la presentación como parte inicial del documento plantea información general acerca del bien o servicio que se desea contratar. De esta manera, la entidad debe estipular todos los aspectos técnicos correspondientes al objeto del contrato y asimismo debe afrontar la descripción de todas las especificaciones técnicas que correspondan. El objetivo implícito de esta primera parte del documento es proporcionar información que les permita conocer el cargo a terceros que contaban con un anterior desconocimiento del contrato. En cuanto a las especificaciones técnicas, se deben detallar todos los objetivos de cada fase, destacando peculiaridades de los fragmentos y las condiciones en las cuales se realizarán las actividades, a lo cual se adjuntan algunas disposiciones como los requisitos, que enlistan cada uno de los atributos que se requieren para realizar el sistema. Por otra parte, los perfiles de usuario permiten caracterizar las personas naturales para que éstas puedan hacer parte del proceso de contratación. También se contempla el concepto de diseño responsivo y SEO, que se encargan de enlazar todas las herramientas técnicas con el fin de optimizar las capacidades con las que cuenta una plataforma a la hora en la que se haga una búsqueda dentro de ella. También es esencial posponer el presupuesto, a lo cual se refiere a todos los montos y evaluaciones económicas correspondientes a la nómina presentada al contratista. Es importante también resaltar que el pliego de condiciones debe plantear la vigencia del contrato, em, describiendo toda la duración de las etapas del mismo. Como siguiente se entra a hablar sobre los tipos de pliegos de condiciones. Se tocan 4 puntos. El primero son los pliegos de cláusulas administrativas generales. Estos se encuentran regulados en el artículo 121 y son aquellos pliegos de uso potestativo que se pueden aplicar de manera general a todos los contratos que pretendan efectuar sobre la base del mismo objeto los órganos y entes que gocen de las condiciones de las administraciones públicas que integren en el sector público estatal. Cabe resaltar que en el ámbito de la Administración General del Estado, estos pliegos han de ser aprobados por el Consejo de Ministros, eh, que toma iniciativa de los ministerios interesados y que es propuesta del ministro de Hacienda y Función Pública y es un previo directamente del Consejo del Estado. En este caso de las comunidades autónomas y las entidades locales, también podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales conforme a sus normas específicas, el previo directamente del Consejo de Estado o el órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma si lo hubiera. En cuanto a su contenido, el artículo 66 señala que los pliegos de cláusulas administrativas generales contendrán las declaraciones jurídicas, económicas y administrativas que serán de aplicación en principio a todos los contratos de un objeto análogo, además de las establecidas pues, en la legislación de contratos de las administraciones públicas. Además, se referirán
a unos aspectos de los efectos del contrato que se deben saber, que son 6. Como primero está la ejecución del contrato y sus incidencias. Segundo están los derechos y obligaciones de las partes. Tercero están el régimen económico. Cuarto, modificaciones del contrato, supuestos y límites. Quinto, la resolución del contrato. Y sexto, está la extinción del contrato, la recepción, los plazos de garantías y por último la liquidación. Como segundo punto se tocan los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Por esta parte están regulados en el artículo 122 y estos están referidos a las condiciones específicas de una licitación. En este caso, a diferencia de los pliegos de cláusulas administrativas generales, su implementación es de carácter obligatorio en cada expediente de la contratación, salvo en los casos de contratos menores previstos en el artículo 118 de la misma norma. Su aprobación corresponde a cada órgano de contratación y presentan ciertas características también. Como primera característica es que se publicarán en el perfil del contratante, solo podrán ser modificados por error material, de hecho o aritmético. Tercero, se han de aprobar en la fase de preparación del contrato, por lo cual se refiere el informe del servicio jurídico competente. En cuanto a su contenido, los mismos detallarán las especificaciones que sean determinantes del contrato, de lo que se trata y del procedimiento y la forma de adjudicación, en este sentido de conformidad con lo previsto en el artículo 67. También contendrán como primero la definición del objeto del contrato, segundo el presupuesto base de licitación, tercero las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Cuarto, plazos de ejecución y duración del contrato. Quinto, la existencia de los créditos precisos para atender a las obligaciones que se deriven para la administración del cumplimiento del contrato hasta su conclusión. Sexto, el procedimiento y forma de adjudicación del contrato. Séptimo, el aporte máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato. El 11, documentos a presentar por los licitadores, así como la forma y contenido de las proposiciones. 12, las garantías provisionales y definitivas, así como en su caso las garantías complementarias. 13, derechos y obligaciones específicas de las partes del contrato. 14, las referencias al régimen de pago. 15, las causas especiales de resolución del contrato. 16, plazo de garantías del contrato o justificación de su no establecimiento y especificación del momento en el que comienza a transcurrir su cómputo. No obstante lo anterior, en los contratos de obra, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, además de los datos expresados anteriormente, contendrán otras características, como primero tenemos las referencias al proyecto y mención. Segundo, los criterios de selección del contratista. Tercero, el plazo total de la ejecución del contrato. Cuarto, las frecuencias de expedición de certificaciones de obra. El quinto, las condiciones y requerimientos para el pago a cuenta de las actuaciones preparatorias. Y por último, las especificaciones de la dirección de la ejecución del contrato y la forma de cursar pues, dichas instrucciones para el cumplimiento pues, del contrato. Ahora bien, en cuanto a los contratos de suministros, además de los aspectos generales, se pueden observar lo previsto en el artículo 67. Y
El siguiente son los pliegos de prescripciones técnicas generales. Estos se encuentran definidos en el artículo 125 y en función del tipo de contrato de bienes, obras o servicios se llevarán a cabo la redacción del pliego. En cuanto a su contenido, el mismo contempla las prescripciones técnicas que hayan de régimen a la realización de la presentación y la definición de sus cualidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos para cada contrato. En el caso de los pliegos de prescripciones técnicas generales, al igual que los pliegos de cláusulas administrativas generales, son potestativos, pero si existen, se deben aplicar a todos los contratos del mismo tipo de la administración. Y por último, están los pliegos de prescripciones técnicas particulares. Estos se encuentran previstos en el artículo 124 y en estos observamos que los mismos presentan la peculiaridad de incorporarse de manera obligatoria en los expedientes de la contratación y son aprobados para cada órgano de la contratación. Al igual que en los pliegos de condiciones administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas se aprueba en la fase de preparación del contrato con carácter previo a la autorización de gastos o al mismo tiempo que esta, pero siempre, pues esto se hace siempre antes de la licitación. Asimismo, solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético, como lo mencioné anteriormente, como lo establece pues, el artículo 124. Finalmente, su contenido se encuentra regido eh, eh, y estipulado, pues como lo dice en el artículo 68 del mismo. Un pliego de condiciones se encuentra caracterizado bajo diferentes formas de orden sistemático, a lo cual se pueden identificar diferentes objetivos en lineamientos como la descripción y características de los materiales a usar, donde se pueden observar causales como el objeto del contrato, características básicas del cargo, información de la entidad y demás. Por otra parte, también se destaca por señalar los derechos y obligaciones y responsabilidades a los cuales se suscriben todas las partes, planteando de manera textual condiciones legales y administrativas como los requisitos de elegibilidad, las formas de presentación de las ofertas, los criterios de evaluación, las garantías requeridas, las cláusulas de resolución de conflictos, etc., lo cual conlleva a otra forma de identificar un pliego de condiciones bajo sus características, la cual consiste en señalar cómo se desarrollará el trabajo y cómo se resolverán los conflictos que puedan surgir, haciendo énfasis también en todas las situaciones ajenas que afecten el desarrollo de todas las etapas. Las características del pliego deben ser claras, precisas y completas para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades entre los proveedores o contratistas interesados. Además, debe ser coherente con la normativa legal y las políticas aplicables al proyecto o contratación en cuestión. Sí, siguiendo con las características, indica las condiciones generales del trabajo. Este documento debe contener toda la información necesaria para que el proyecto llegue a buen fin de acuerdo con los planos constructivos del mismo. Contiene las relaciones que tienen que cumplirse. En el pliego se concuerda y se firma cómo y con qué hay que hacer realidad los proyectos de obras y servicios que se están contratando al momento pues de realizar el pliego, de realizar o de revisar el pliego. La esencia de un pliego de condiciones se puede comprender bajo el sistema de los requisitos habilitantes, que son aquellos criterios o condiciones que deben cumplir los proveedores o contratistas que se encuentren interesados
en participar en un proceso de licitación o contratación pública, con el fin de que se consideren elegibles para presentarse a una oferta. Estos requisitos se establecen en el documento y tienen como objetivo asegurar que los participantes cuenten con las capacidades técnicas, financieras, legales y operativas necesarias para cumplir con los requerimientos que se le planteen en el proyecto del contrato. Los requisitos habilitantes pueden variar dependiendo del tipo de proyecto y de las políticas y regulaciones de la entidad convocante, a lo cual como primera forma de requisito se encuentra la capacidad legal y jurídica, la cual se refiere a la capacidad con la que cuentan las partes involucradas en el contrato para celebrarlo y asimismo para que éstas puedan cumplir con sus obligaciones de manera legal. Para que un contrato sea válido y vinculante es necesario que todas las partes tengan la capacidad jurídica adecuada. La capacidad jurídica de la misma manera afianza algunos conceptos con relación al contrato como la capacidad contractual, las personas jurídicas, la capacidad limitada y los contratos especiales. Como segundo requisito se encuentra la experiencia y capacidad técnica, que se refiere a los requisitos relacionados con el conocimiento y los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo un proyecto o cumplir con los requerimientos técnicos de un contrato. Estos requisitos se establecen para garantizar que los proveedores o contratistas tengan la competencia y la capacidad para ejecutar el trabajo de manera satisfactoria. Bajo este requerimiento también se toman en cuenta aspectos como la experiencia previa, personal cualificado, certificados de acreditación, recursos técnicos y tecnológicos. Siguiendo con los requisitos habilitantes, se toca el tema de la capacidad financiera. Este índice señala como el monto de endeudamiento y liquidez del proponente eh, a fin de cumplir con los indicadores del contrato a celebrar. Eh, Así pues, permitiendo conocer la solidez financiera correspondiente a los compromisos que adquiere en virtud a la celebración del contrato. Y por último, la capacidad organizacional. Esta es la aptitud de un proponente para cumplir la oportuna, para cumplir como oportunamente el objeto del contrato eh, en función de su organización interna. Esta se toma en el decreto 1510 de 2013, el cual definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente, teniendo en cuenta que está bien organizado cuando pues este es rentable. La capacidad organizacional tiene o cuenta con dos indicadores. El primero es la rentabilidad sobre el patrimonio. Este determina la rentabilidad, pues que valga la redundancia del patrimonio del proponente. O sea, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso intervenido en el patrimonio. Eh, a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor pues es la rentabilidad de los accionistas y tiene como mejor la capacidad organizacional del proponente. Y segundo está la rentabilidad sobre los activos. Esta, pues otra vez valga la redundancia, determina la rentabilidad de los activos del proponente. Es decir, pues la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso intervenido en el activo. A mayor rentabilidad sobre los activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejora la capacidad organizacional pues del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de la rentabilidad sobre el patrimonio. Por último, para el ejercicio práctico teníamos como actividad eh, presentarles también que tengan otro contexto sobre cómo se elabora el pliego de condiciones generales, que era un PDF más o menos para
ir explicando lo que debe contener, cómo se arma, etcétera. Y después de los 5 minutos pasados, nosotros dábamos una problemática para que ustedes elaboraran un pliego de condiciones. Para esto se dan de 5 a 8 minutos, 10 minutos máximo, y pues el que más se parezca a la respuesta o sí, el que más se parezca a lo que nosotros tenemos como resultado, se les daba una nota apreciativa o en su defecto un dulce. Entonces, el ejercicio práctico como problemática es que se requería de un docente que se desempeñe en la asignatura de química en la sede de Vivero de la ciudad de Bogotá. El contratista debe contar con títulos profesionales correspondientes a la licenciatura del campo mencionado, preferiblemente con posgrado del área y experiencia o certificados laborales que le permitan llevar a cabo el manejo de elementos y reactivos químicos. Debe presentar como mínimo un año de experiencia en alguna entidad o laboratorio. Tiene de pago de 2 salarios mínimos vigentes, con una disponibilidad de horarios de 6 a.m. a 3 p.m. Y tiene un contrato en término definido. Asimismo, el contratista debe adjuntar toda la documentación correspondiente para la postulación del concurso de méritos. Entonces ya al realizar pues ustedes este análisis sobre el párrafo que acabamos de escribir, tendrían que realizar un pliego de condiciones generales para que este docente pueda adquirir su puesto y, y ganarse eh, el concurso de méritos. Listo, esa fue toda la información que nosotros pudimos acoger sobre la temática de pliego de condiciones y explicarlo de una manera breve y específica para que ustedes pudieran entender. Muchas gracias. Y ya por último está la bibliografía.